Ok, bueno. Adelante. Este capítulo se llama red de interconexión, una red de interconexión simple. ¿Por qué? Porque nada más colocan un ejemplo de cómo se diseñaría una red de interconexión. Eso es lo que trata el capítulo 2. Para que nosotros podamos empezar a pensar en diseñar una red de interconexión, pues siempre se piensa primero en el set de especificaciones. ¿Qué es un set de especificaciones? Pues es lo que contempla qué es lo que queremos construir y aparte un set de restricciones que limita el rango de las soluciones. Entonces, esos son los dos elementos que se necesitan antes de empezar a diseñar una red. En esta primera tabla es lo que son las especificaciones y se toman en cuenta los puertos que se quieren tener, el ancho de banda pico y promedio, la latencia, el tamaño del mensaje, en este caso de 464 bits, el patrón de tráfico, que lo mencionan como random, donde en el libro dice que es que cada puerto de entrada asigna a cada puerto de salida con la misma probabilidad. Eso sí, no lo entiendo muy bien, pero eso es lo que dice el libro. Y la calidad de servicio, así como la confiabilidad, aceptan que algunos paquetes se pierdan o se caigan. Bueno, esas ¿Puedes son, repetir la parte que no entiendes, por favor, Laura? sí, que el patrón de tráfico random quiere decir que el paquete se envía del puerto de entrada al puerto de salida con la misma probabilidad. O sea, que sea random Ok, significa sí, eso, sí, sí. pero no Sí, entiendo. ¿te O acuerdas que sea, random, la vez pasada, te acuerdas que la vez pasada platicábamos justamente que había tres tipos de clasificación del tráfico? ¿Recuerdas cuáles eran? no, creo que se me fueron. Ok, acuérdate, era la parte temporal, ¿sí? Que es Sí, 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 justamente, sí, sí. hablamos de la distribución en tiempo, ¿sí? De eh, qué tanto tiempo pasa entre que yo mande un mensaje, en general, o paquete, mensaje, vamos a llamarle, mensaje, y el siguiente tiempo que yo mando un paquete se llama el tiempo entre paquetes. Y eso es una distribución, puede ser probabilística, determinística, normalmente utilizamos distribuciones probabilísticas eh, para determinar justamente mmm, cuál es la distribución de probabilidad de ese tiempo entre paquetes. ¿Sí? Y esa le Ok, llamamos la distribución o la caracterización del tráfico de manera temporal. ¿Sí? ok. Después teníamos otra que era la parte de volumen, ¿sí? O la distribución del volumen del tráfico, que era justamente qué tanto tamaño o la distribución probabilística de los tamaños del mensaje, ¿sí? Lo podemos medir en términos de bytes, en términos de bits, etcétera, ¿verdad? Y la tercera, que era la parte espacial, donde decíamos nosotros que cuál es la probabilidad de transmitir de un nodo a otro nodo de la red. Por ejemplo, si tenemos una red con, digamos, tres nodos, ¿sí? Es una red muy pequeña, ¿sí? Cuando nosotros decimos, en este caso, que te dicen que es random, quiere decir que hay una probabilidad de un medio de transmitir, digamos, a mi vecino de la izquierda y otro 50% o a la mitad de la probabilidad de transmitir a mi vecino de la derecha, ¿sí? Eso quiere decir Ok. el patrón random, ¿sí? Donde si yo tengo n vecinos, ¿sí? Si son, digamos, n más un nodos de la red, yo me quito porque pues, no me quiero transmitir a mí mismo, ¿verdad? No tiene caso de transmitirme a mí mismo, ¿sí? O no, o por lo menos no se vería en la red, ¿sí? Sí. En ese caso yo divido justamente el número de vecinos que yo tengo, ¿sí? Y lo divido uno entre el número de vecinos, justamente me da la misma probabilidad o una probabilidad uniformemente distribuida entre todos mis vecinos. Eso se conoce como el patrón random espacial para tráfico. Muy ¿Sí? bien, sí. Ok, sí, sí. Muchas Perfecto. gracias. Entonces, avanzas con la parte de Big Banding. ¿Cuál, perdón? El ancha banda. La siguiente diapositiva. No, en esa. Si quieres, termina. Ok. Sí, decía que la calidad de servicio y la confiabilidad aceptan que en algún momento los mensajes se pierdan o se caigan.
Eso lo explico un poquito más adelante. Ok, nada más un comentario. O sea, Sí, para estas especificaciones que son de una red que por ahí se le ocurrió al autor, ¿verdad? sí, es Pero un hay ejemplo. que, Ujú. ajá, hay que comentarlo. Normalmente en nuestras redes en chip no permitimos dropping, ¿sí? Ah, ok. Y de hecho eso nos trae otros problemas, ¿verdad? Ok. Sí, aquí lo resuelven con el reenvío de, bueno, era lo que iba a mencionar después, que lo resuelven con el reenvío de mensajes, entonces aquí no. ¿No? Pregunto. Ah, preguntaba. Ah, la pregunta es que, o sea, sí, en este caso, y hay que comentarlo, ¿no? Es un ejemplo que pone el autor, ¿sí? Dice, ah, bueno, si el dropping es aceptable, es decir, si yo puedo perder paquetes o tirar paquetes, es una técnica que puedo utilizar, que entonces quiere decir que va a llegar un momento donde yo puedo perder comunicación, entonces tiene que haber mecanismos justamente entre uno y otro, ¿sí? Para que digamos, yo me asegure que el mensaje llegó al destino, ¿sí? Ok, En sí. el, en el modelo de referencia OSI sería en la capa de transporte, sino en la red se encarga de que llegue, o que no, bueno, de trazar la ruta. Pero la capa de Mm, transporte trata de asegurar que los mensajes llegaron al destino de manera correcta. ok, Adelante. sí. Bueno, esto es con respecto a las especificaciones. Después hay otra tablita que se refiere exactamente a las restricciones, el set de restricciones, que son estos donde ya dice el ancho del parámetro, la razón de la señalización, el costo del chip, etcétera. Aquí, por ejemplo, dice que con respecto al cable, que entre más larga sea la distancia, pues se reduce el ancho de banda. Siguiendo nada más con el ejemplo del autor, ¿Sí entendemos esa parte de la reducción del ancho de banda por la distancia? pues tiene que ver pues con el cable, ¿no? Con la Ajá, transmisión física. ajá. ¿Y qué parte, cómo influye la distancia con, con el ancho de banda? Que se distorsiona la señal. Ah, pero ¿por qué? ¿Sí? No escuché. ¿Por qué? Ah, que se va distorsionando la señal conforme más lejos esté. ¿Pero por qué? ¿Por qué sucede eso? Mm, mm, ¿Alguna idea? mm. Por la disipación de potencia y todas estas propiedades eléctricas, ¿no? De los cables, por ejemplo. Particularmente estamos hablando de que el cable se comporta como un circuito RC. Ujú. Entre más largo sea, recordar que a final de cuentas ocupamos dos cables, ¿no? La Sí. tierra y la señal. Y ahí se forma una Ujú. capacitancia. En- entre más largo sea, es como tener más capacitores en paralelo. Y capacitores en paralelo significa mayor capacitancia, ¿sí? Y digamos, la longitud del cable me va también introduciendo una resistencia. Entre más largo el cable, más resistencia. Entonces, los parámetros de R y C van creciendo conforme incrementamos la longitud en este caso, podemos decir del cable o de mi línea de transmisión, que sería la palabra correcta, ¿no? Esto sería justamente aumentar mi línea de transmisión y aumentar los parámetros eléctricos de mi línea de transmisión. Entonces, si yo lo veo de manera muy simple, al final de cuentas estoy aumentando R y estoy aumentando C, lo cual me va a cambiar justamente, o esto se comporta como, podemos decir, un filtro pasa-baja, ¿sí? Al final de cuentas es un filtro pasa-baja. Entonces, justamente, cuando yo cambio R y cambio C, lo que estoy haciendo es reduciendo el ancho de banda de ese filtro RC. De tal manera que llega un momento donde justamente me va distorsionando las señales. ¿Por qué? Porque me las va atenuando, ¿sí? Y obvio también va cambiando la velocidad de fase de las señales, ¿verdad? O sea, esto para que entendamos un poquito, sí, me queda claro que el
concepto de lo que sucede está ahí, pero también hay que irnos un poquito a tratar de entender el por qué, ¿verdad? Y porque esto también lo vamos a poder tener dentro de los chips. Si dentro de los chips, conforme yo tenga, digamos, una línea que esté atravesando todo el chip, ¿sí? Esa línea se puede ver como una línea de transmisión, entre más larga, más capacitancia y más resistencia. ¿Sí? Ok, sí. Muy bien. Adelante, por favor. Ok, bueno. Entonces, esto es con respecto al set de especificaciones, al diseñar una red, y este es un ejemplo de una de ellas. Entonces, se sigue con la topología. Aquí escogen la topología mariposa, que incluye nodos de conmutación, que son los rectángulos que se encuentran aquí en la imagen. Cada grupo de... Mande. Estos nodos de conmutación, ¿qué son exactamente? Digo, para que no nos quede nada más así como que nodos de conmutación. Más adelantito tengo el diagrama de bloques. Ajá. De lo que hace ese. Pero ahorita que nos pudieras adelantar, digamos, ¿cuál sería el símil, digamos, en las redes normales de este nodo de conmutados? Switching node. Bueno, a grandes rasgos, la diferencia entre este nodo de conmutación y las terminales es que este no envía ni recibe los paquetes, sino solamente los pasa. Ok. Y por ejemplo, ¿cuál sería la diferencia de este con un bus? Que ahí viene la ruta, viene un algoritmo de enrutamiento. Ok. No creo que Algo sea así. exactamente de enrutamiento, pero más o menos. O sea, sí, lo que nosotros definimos es más o menos justamente, o le llamamos, cómo vamos a conmutar, en este caso porque son circuitos, ¿sí? No son paquetes todavía, según tengo entendido. Bueno, que podemos también manejar paquetes, pero al final de cuentas son conexiones que yo hago de un extremo a otro extremo, ¿verdad? Tengo dos entradas, tengo dos salidas, entonces la pregunta es, ¿cómo decido qué puerto de entrada se conecta a qué puerto de salida, verdad? Ajá, el camino, el data path, ¿no? Ajá, ajá. Ok, adelante. Ok. Hay un concepto que mencionan que es speed up, que, bueno, no sé si esté bien que lo encontré como aceleración, no sé, que es la razón entre el ancho de banda de entrada total y de la red y la capacidad ideal de la red. Esa capacidad que es, pues es el rendimiento, el mejor rendimiento posible. ¿Y cómo definimos que sea un mejor rendimiento? Cuando tenemos una ruta perfecta o un control de flujo perfecto, bajo cierto patrón de tráfico dado. Bueno, eso es lo que es la capacidad. Hablamos de un speed up de 1 cuando se tiene una habilidad ideal de la red para el tráfico de entrega. Entonces ahí se tiene que considerar la demanda de cualquier canal bajo el tráfico random en este ejemplo específico. Este es un ejemplo de 8 nodos y para 8 nodos necesitamos 3 etapas y por eso aquí tenemos 3 grupos o 3, no sé si se ve en mi cursor, creo que no. Esta sería una etapa, 2 etapas y 3 etapas para una red de 8 nodos. Eso fue la topología. Antes de pasar a la siguiente, aquí, bueno, habla justamente de que tenemos un speed up de 1, ¿sí? No sé si nos quede claro o quieren que platiquemos un poquito más acerca de este concepto. Pues sí, un poquito más. Yo creo que también tiene que ver con la probabilidad, ¿no? De 1. Sí, bueno, y más que con la probabilidad, tiene que ver, bueno, sí con la probabilidad, pero más bien de contención. ¿Sí? Y aquí voy a poner un caso ideal, ¿no? Imagínate que tenemos justamente estos nodos que tienes aquí del 0 al 7 y se quieren comunicar
con los nodos del 0 al 7, digamos, unos son los de entrada y otros son los de salida. Ahorita vamos a suponer que son independientes. Y vamos a suponer que no hay una colisión entre ellos, es decir, el 0 no quiere platica con una salida que no está seleccionada por ningún otro nodo de entrada. ¿Sí? ¿Otra vez? Sería justamente Ok, imagina que de los nodos de entrada, que son del 0 al 7, escogen un nodo de salida, del 0 al 7 otra vez. ¿Sí? Y ahora imagina por un momento que los nodos escogen un nodo destino diferente entre ellos, es decir, el 0 escogió por ejemplo el 3 y nadie más escogió el 3. El 1 escogió el 4 y nadie más escogió el 4 y así, ¿no? De tal manera que no hay dos nodos de entrada platicando al mismo nodo de salida. ¿Eso es correcto? ¿Sí lo entendemos? Sí. Ese sería un caso ideal, ¿sí? Y en ese caso ideal, si te fijas, no va a haber nodos que compartan, digamos, en este caso, enlaces. Por ejemplo, imaginemos para, digamos, un caso específico que el 0 quiere platicar con el 7, el 1 quiere platicar con el 0, el 2 con el 1, o vamos haciéndolo cruzado, del 0 al 7, del 1 al 6, del 2 al 5, del 3 al 4, del 4 al 3, ¿sí? Sí, si hacemos ese análisis, ve que la señal del 0 viaja al 0.0, luego al 1.2 y luego al 2.3. Entonces, este camino vas a ver que nadie más lo va a utilizar. Por ejemplo, si el 1 quedamos que iba a ir para el 6. ¿Cuál? El 6. Entonces va a ser del 0.0 al 1.2 al 2.3, pero aquí ya tiene otra salida al 6, ¿verdad? De tal manera que la ruta, se comparten algunos nodos, algunos enlaces de la ruta, pero no todos, ¿verdad? Sí. De tal manera que aquí los podemos justamente de alguna manera separar, ¿no? Aún más, alguien puede decir, bueno, sí, pero vas a tener contenciones justamente en el 0.0. Cuando el 0 y el 1 quieran salir por la salida de abajo, es decir, no irse de frente, sino por la salida de abajo, ahí tenemos que decidir cuál se va a transmitir primero, si el 0 o el 1, y tenemos nuestra primera contención. ¿La contención es cuando hay dos pidiendo el recurso? Exactamente, dos pidiendo el mismo recurso. Okay. Sí, creo que lo habíamos visto, ¿verdad? Sí, en este caso es el enlace, eso lo vimos en el capítulo 1, ¿no? Este sería el enlace justamente del 0.0 al 1.2. ¿Sí? Ese enlace o la utilización de ese enlace es el recurso por el cual se están peleando el 0 y el 1. Pero pasa algo muy interesante con las contenciones. Una vez que se pelean aquí y gana uno, si te fijas, ya no vuelve a haber pelea acá, en 1.2, ya no hay pelea entre ellos dos porque ya se decidió. Y no va a haber pelea en 2.3 porque uno va a ir para un lado y el otro va a ir para el otro. ¿Sí lo vemos? Entonces, la contención realmente solamente ocurre en 0.0, porque se quiere utilizar el enlace que va del 0.0 al 1.2. Ok. ¿Sí? Y te digo, todavía podemos escoger, digamos, de manera todavía más óptima esto, ¿no? Imagínate que tú no quieres contenciones. Entonces, ¿qué podríamos hacer? Pues que el 0 escoja el camino que vaya del 0, en lugar de ir al 7, que vaya al 1, por ejemplo, ¿no? Que el 0 platique con el 1, ¿sí? Y el 1 puede platicar con el 4, con el 5, o con el 6 o con el 7, ¿sí? Por ejemplo, si yo no quiero contenciones, pues que el 2 platique, puede ser con el 3, o que platique con el 4, 5, 6 o 7, ¿sí? Y así me la llevo de tal manera que yo puedo, vean que es un algoritmo que yo puedo escoger, ¿sí? De tal manera que yo puedo seleccionar que esos trayectorias de las entradas hacia las salidas no tengan ninguna contención. Ese sería justamente el caso ideal
donde el control de flujo pudiera ser perfecto. Ok. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no va a haber contenciones, entonces nada me va a detener. ¿Sí? Imagínatelo otra vez, si regresamos a la analogía de una ciudad, o en este caso, por ejemplo, de Zacatecas, imagínate que tú quieres viajar de tu casa al centro comercial Galerías, ¿sí? E imagínate que en tu camino no encontraste ningún semáforo en rojo, no encontraste ningún embotellamiento, es más, no encontraste nadie adelante de ti. De tal manera que tú lo único que vas digamos, a contabilizar en la parte del tiempo es el trayecto que te lleve justamente sin parar en ningún punto desde tu casa hasta Galerías. ¿Sí? Ok. ¿Sí? Entonces justamente esta topología, y bueno, esta y otras topologías, ¿sí? Luego buscan justamente esos casos, ¿no? De tratar de garantizar de que por lo menos siempre exista un camino libre de contenciones entre un origen y un destino, ¿sí? De hecho, esta, digamos, red butterfly, luego hay otros esquemas, ¿no? Por ejemplo, si se digan, esta tiene 2 entradas y 2 salidas, ¿sí? Pero Sí. vean que pudiera tener 2 entradas y 4 salidas. Es decir, que tú te puedas ir al 1.0, al 1.2, al 1.0, al 1.1, al 1.2 o al 1.3, directamente del 0.0, ¿no? Es decir, desde el Ok. primer switch puedes viajar a la segunda etapa de switches a cualquiera de ellos. Porque aquí, si te fijas, te limita nada más a 2. Sí, a 2. ¿Sí? Te digo, esa parte o esa parte de diseño luego se analiza muy bien en un capítulo que creo que es más adelante, que habla de conmutación, y hablamos de matrices de Close y cosas de esas para garantizar, digamos, throughputs unitarios, en este caso cuestiones ideales donde no vamos a tener contenciones, o garantizamos que siempre se puede llegar al destino, ¿no? Pero Ok. bueno, eso se va a ver más adelante. Pero sí quería Ok. más o menos platicar un poquito de esto y del por qué andamos buscando esta parte de que sea ideal, ¿sí? O que la demanda de la entrada sea o empate con la capacidad de la red, ¿verdad? Se habla justamente de que a final de cuentas yo no tenga contenciones o incluso pueda simplemente transmitir, ¿verdad? Y aquí, bueno, también me tengo que remontar a 2 conceptos. El concepto justamente que mencionábamos anteriormente de pérdida de paquetes o no permitir la pérdida de paquetes. Normalmente, sí, en los switches o en los ruteadores normales, luego cuando hay contenciones entre, digamos, 2 paquetes, por ejemplo, 0 y 1 queriendo utilizar el enlace 0.0 a 1.2, ¿sí? Si hay mucha demanda, es decir, hay mucho tráfico en ese enlace, lo que luego sucede es que algunos paquetes de 0 o algunos paquetes de 1 se tiran de manera aleatoria, ¿sí? Entonces, ¿qué va a suceder con el tráfico de 0 y 1? Pues ellos van a detectar que algunos paquetes no llegaron, entonces van a volver a transmitir esos paquetes, ¿sí? Entonces, Sí. decimos ahí que a final de cuentas, eh, aunque se tiraron o se perdieron algunos paquetes, nosotros no estamos perdiendo paquetes porque los volvemos a retransmitir o tenemos retransmisión, ¿sí? Ok. Y esos sistemas se llaman sistemas con pérdidas y retransmisiones, ¿sí? Y hay, bueno, herramientas matemáticas para analizarlos. Y están los otros sistemas, como son el caso de las redes en chip más común, que es la parte sin pérdidas. Entonces, si no tenemos pérdidas, ¿qué es lo que va a suceder? Si yo no tengo pérdidas, lo que me está diciendo es de que entonces debo de tener suficiente espacio para almacenar de manera temporal los mensajes, ¿sí? Porque puede ser que lleguen justamente en el 0.0 o que haya contención en 1.2 o incluso en 2.3, ¿sí? Puede haber que ya ahí me tenga que esperar a que pase primeramente otro mensaje y luego yo poder ser transmitido. En ese caso,
tengo que garantizar que digamos, el buffer o la cantidad de memoria es suficiente para que yo pueda almacenar el mensaje, ¿sí? Y eso se conoce Ok. como sistemas sin pérdidas o sistemas de delay. ¿Por qué de delay? Porque justamente lo que vamos a estar intercambiando, cuando no tenemos pérdidas, entonces vamos a tener retardos, ¿sí? O el tiempo de espera en las colas de espera, valga la redundancia, ¿sí? Va a aumentar, ¿sí? Y es justamente ahí donde se forma esa curvita que tuviste, ¿verdad? ¿Te acuerdas la curvita con la que terminamos tu presentación la clase pasada? Donde Sí, era exponencial, se iba y crecía de manera exponencial, ¿sí? Y eso sí, es sí, sí. justamente porque como no nos permiten tirar paquetes, entre más paquetes meta yo, pues más tiempo van a esperar ahí en las colas, ¿no? Ok. Ujú. Ok, adelante. Bueno, después de la topología viene lo que es el enrutamiento. Y bueno, aquí este es un ejemplo de, nada más es una parte de una red, nada más es esta captura de pantalla para poder explicar el ejemplo. En este caso, tienen un ejemplo de una red de 64 nodos, aquí no se alcanzan a ver todos porque hice el recorte, y entonces se necesitan 6 bits para poder direccionar a todos los nodos. En el ejemplo tenemos en la entrada 12, queremos mandar algo, bueno, un paquete por la entrada 12 y queremos que salga por la salida 35, que está aquí. Entonces, este 35 en binario es este y se divide en pares de bits, donde los 2 bits más significativos son los que, bueno, el par me va diciendo por dónde ir. Por ejemplo, el más significativo es un 2 y entonces aquí indica que se va a salir, o bueno, que el paquete va a salir por el camino que corresponde al 2, uno corresponde al 00, uno corresponde al 01, uno corresponde al 10 y el otro corresponde al 11. Aquí estos nodos de conmutación son de 4 entradas con 4 salidas porque es de base 4. Entonces sale por aquí, se va por este camino y después aquí decide irse por el camino del siguiente par, que este sería el 00. El siguiente par es el 00 y se viene entonces por aquí. Llega aquí al 2.8 y ahora se tiene que salir por la salida 1,1, que es el par menos significativo del 35. Entonces sale por esta patita, por así colocarlo. Y bueno, lo que se puede observar es que la secuencia de salida o el switcheo o las selecciones es independiente de la entrada. Por lo tanto, yo puedo tener, ese paquete puede entrar por otra entrada, por la entrada que sea, y va a seguir la misma ruta. Por ejemplo, si lo quiero enviar por aquí por el 28, primero tiene que salir por el 10, por aquí. Llegaría igual aquí. Y de aquí saldría por el 00, que sería este, y después por el 11. Con lo que se ve que se puede entonces realizar algún algoritmo de enrutamiento que es independiente de la entrada. Después sigue el control de flujo. En el control de flujo tenemos este formato, donde aquí mencionan que FITS, que es un conjunto de 16 bits, es el ancho que tiene este FITS, no encontré una traducción, pero esos son los datos que transporta, o bueno, eso es lo que transportan los canales por ciclo de reloj. Pero a pesar de que transporte 16 bits por ciclo de reloj, los paquetes deben ser transmitidos desde 32 bits a 512, por lo que se tienen que mandar, no sé si repetir la palabra paquetes, sino bloques de 16 bits para poder completar esos 32 a 512 bits en la transmisión. Este es el formato que tienen esos bloques de bits. Comienzan, aparte de los 16 bits que se tienen que enviar, que son los FITS, que también se conocen como, ahorita les digo, la palabra se me fue, payload. Payload son los 16 bits que están aquí.
y se les asignan otros 2 bits, en los 2 bits más significativos, para indicar qué tipo es esos 16 bits que siguen. Puede ser una cabecera, puede ser un payload, que encontré la traducción como carga útil, o una N, que es un paquete nulo. Bueno, la cabecera, estos 2 bits de la cabecera van al inicio de cada nuevo paquete. Los bits que corresponden al payload o a la carga útil mantienen el dato actual del paquete y el formato en el que pueden estar enviados esos bloques o esos paquetes, empezando con el tipo de paquete, puede ser de este modo. Este modo es una expresión formal en la que estamos diciendo que puede existir o no existir esta cadena, y aparte, si existe, o sea, puede ser 0 o más, y si sí, primero va uno que sea la cabecera, después le seguiría o no un payload, y después le seguiría o no un dato nulo. Datos nulos puede haber muchos entre los paquetes. Puede haber uno, puede no haber o puede haber muchos. Esta expresión formal es una equivalencia a un autómata, a un diagrama de estados, por ejemplo. Bueno, aquí es algo que se mencionaba en la diapositiva pasada. Cuando los paquetes son descartados o se pierden, se reenvían, en este ejemplo en específico. Aquí, ahí me gustaría enfatizar y a lo mejor apuntar unos detallitos. Sí. Aquí en la parte del control de flujo, habla de los mentados fits. Estos fits exactamente no hay una traducción, porque fit viene una parte de fit de physical, o de que son los bits físicos que se transmiten durante un ciclo de reloj, ¿sí? Entonces, prácticamente te está diciendo, por ejemplo, si fuera un bus AXI, te está diciendo de qué tamaño es tu bus de datos. Esos son los fits. ¿Sí? Ok, ajá. Entonces, si te dices, no, estoy utilizando un ancho de bus de 32, entonces tenemos un fit de 32 bits, o es de 16, o es de 128, de 64, esos son los fits. El conjunto de bits, que justamente lo dijiste de manera correcta, el conjunto de bits que transmito por ciclo, esos son mis fits. Muchas veces empata con un fleet. El fleet es justamente la unidad, digamos, de datos sobre la cual yo ejerzo control. ¿Sí? En este caso, aquí no aparece, pero cuando yo hablo de ejercer un control, es cuando yo estoy hablando entre un transmisor y un receptor, y le estoy diciendo, estoy listo para recibir paquetes, o ya no puedo recibir, perdón, no paquetes, fleets, o ya no estoy listo para recibir fleets. Mis buffers de entrada están saturados, entonces le aviso al transmisor que ya no me puede enviar. Ese es el control de flujo. ¿Sí? Y aquí parece ser que está un poquito como que, puede ser que implícito, no sabemos, porque ese formato de paquete está como que un poquito escueto, ¿no? Ahora, la otra parte de los 2 bits, esos que están ahí, si te digas, a ver, aunque en realidad tú dices que el ancho o el fit es de 16 bits, realmente estás mandando 18, ¿sí lo vemos? ¿Sí? Sí. Esos dos bits extras me sirven nada más para definir qué tipo de dato, en este caso, bueno, si es un header, es decir, un encabezado del paquete, o es un payload, o simplemente en este ciclo de reloj no te quise mandar nada. ¿Sí? Es nada más lo que se están avisando, digamos, entre transmisor y receptor. Pero otra vez, aunque el fit sea de 16 bits, realmente el número de cables que necesitas para conectar, por lo menos hasta ahorita, son 18. Faltarían todavía señales, o más señales, ¿no? Como el listo para enviar, o el ready, el clear to send, es el listo para enviar, y el otro, ¿cómo se llama? El ready to send, ¿no? El que ya estoy listo para enviarte. Ok. ¿Sí? Ok, adelante. Ok. Bueno, la parte del diseño de la ruta es este diagramita que está aquí.
que hace referencia a los nodos de conmutación. Es decir, dentro de los nodos de conmutación se encuentra esta circuitería. Esta circuitería, pues, ¿qué es lo que hace? Recibe paquetes, determina su destino y después los reenvía. ¿Por qué? Porque atrás habíamos dicho que tenía esa característica de reenviar los paquetes perdidos. Bueno, los elementos de este diagrama, de este nodo de conmutación, pues son 4 registros de entrada, estos elementos que se llaman allocator, que ahorita voy a decir qué son, registros de corrimiento que recorren 2 bits a la izquierda. ¿Para qué? Bueno, ahorita lo explico. Y los 4 registros de salida, que son esos que están aquí. Esos son los componentes de mi nodo de conmutación. Dentro del allocator, que es ahí específicamente donde tiene el trabajo la parte de conmutación, es ahí donde viene, bueno, aquí sí se menciona como algoritmo de enrutamiento, pero es aquel que decide por dónde va a ir o qué camino va a tomar. Adentro de ese circuito, pues se divide en 3 etapas, o lo menciona que aquí que lo puede dividir en 3 etapas. El que decodifica, el árbitro y el que mantiene el dato. El que decodifica, pues aquí primero revisa los 2 bits más significativos y aquí revisa si es bueno, si es 0, es una cabecera, si es 0, si es 2, si es 1, 0, perdón, aquí si es 3, o sea, 1, 1, es una cabecera, si es 1, 0, es un payload, y si no, y ya, son estos dos, si no es nulo, ¿no? Se había dicho que era nulo. Esa es la parte en la que decodifica esos 2 bits más significativos. Aquí dice bueno, y también indica cuál sería el puerto de salida. Ahí, o sea, te voy a detener. Sí. Si te regresas a este puerto que acabas de explicar, si te fijas hay una división, ahí donde estabas, ajá, en la parte del allocator, ¿sí? Hay una división, ¿no? Si te fijas en la parte de arriba, ahí tienes donde tienes igual a 2, igual a 3, igual. Sí. Las dos partes de arriba, si te fijas, ahí divides lo que es el tipo de fit o de fleet, ¿sí? Donde dices, va a ser una cabecera, entonces tengo que verificar justamente si le puedo asignar, en este caso, el puerto que me está pidiendo, ¿sí? Y si no, pues se supone que ya la cabecera ya lo pidió, ¿sí? Entonces ya debe de estar asignado. ¿Sí quedó eso claro? No, en la parte de request. Haz de cuenta, es como el juego de la viborita de la mar, ¿no? O sea, el de adelante es el que va abriendo las puertas, ¿sí? En este caso el header, él es el que va tomando las decisiones de qué puerto se le va a asignar, ¿sí? Y el de atrás, que en este caso es el payload, ¿sí? Justamente ese ya nada más sigue al header, ¿verdad? ¿Estamos? Sí, sí, sí. Entonces, Sí. en la parte de arriba, fíjate que tiene la parte, va una AND, ¿sí? Donde yo digo, ok, es un header, ok, es un header. Y la otra es de que la ruta, en este caso, ¿sí? Ve que se divide el tipo 0 y la ruta 0, ¿sí? Ahí se dividen los datos. El tipo de fleet, y abajo me dice la parte del puerto, esos 2 bits donde tú decías si era 00, 10, 1, 01 y 11, ¿no? Donde tú dices, mira, vamos a suponer que en este caso es el 0. Entonces quiere decir que el header me está pidiendo el puerto 0, en el cual estoy yo. ¿Sí? Entonces, si me lo está pidiendo, vean que entran y se va un 1 al request, al AND que del request, y al header del request. Ahí, exactamente. Entonces ahí se va a habilitar, y entonces este es si te fijas, es un decodificador de prioridad, ¿sí? Si este está habilitado, no importa qué pidan los demás, a este se le va a dar, ¿verdad? Este gana el grant, ¿sí te fijas eso? Este se le asigna el grant, Sí. ¿sí?
y va a ganar. Sí, porque Y, es uno u otro. ajá, y en el caso del payload, que es la parte de abajo que va al hold, ¿sí? Fíjate que va al hold, ¿verdad? Y se retroalimenta Sí. a esa OR, ¿sí? Eso justamente por eso te decía Sí. que cuando el header obtiene o gana lo que sería en este caso, esta es una contención, ¿sí? Aquí está ganando la contención y quien decide quién gana la contención es el árbitro. Y fíjate que el árbitro dice que tiene prioridad fija, es decir, que si me piden el 0, ese es el que gana. O sea, si el 0 me pide el 0, o si el 0 me pide algo, ese es el que gana. ¿Sí? Ese sale primero. Exactamente. Que es el header, ¿no? Esa es la parte de la prioridad, ¿verdad? Es el que tiene la mayor prioridad. Y es fija, porque si te digas eso no la puedes cambiar. ¿Sí? Y ya nada más la parte de donde está el flip-flop y donde está el hold, eso nada más te sirve para, una vez que llegó el header, ¿sí? Si el que sigue es un payload, entonces se mantiene. Si ya no es un payload, sino que es un nuevo header, entonces hay que hacer otra vez la contención, ¿verdad? Ok. Sí. ¿Sí? Y bueno, esto se Sí. repite para todos los puertos y hay que ver que, bueno, el que tiene prioridad, se fijan, es como una cascadita, ¿no? Si el de arriba pide, el de abajo ya no va a tener nada. Sí, entonces aquí pues el más, digamos, castigado es el puerto 3, ¿verdad? O en este caso, El último. Así es, adelante. Sí, bueno, pues ya entonces se explicó la parte del árbitro y la parte que mantiene la lógica. En la parte del árbitro también se menciona que bueno, que es fijo y por prioridad, que no se debe usar, que porque eso resulta en muchos problemas, que nada más ahorita se utiliza en el ejemplo por la simplicidad, pero que no se debe usar. Y bueno, en la última parte del hold, pues es que se mantiene la asignación del puerto de salida nada más. Ay.